Continuamos en su programa Portafolio Económico. Esta semana nos acompaña el licenciado Bernardo Espinosa, quien es un experto en materia tributaria, contador público autorizado y consultor empresarial en materias económicas, financiera y fiscal. Bernardo, bienvenido a Portafolio Económico. Gracias, muchas gracias, Basilio, por invitarnos. Y ya nosotros somos parte de la casa y estamos para compartir contigo algunas de nuestras experiencias y aprender de ustedes, profesor, también. Bernardo, agradecerte que aceptara la invitación, pues yo sé que el tiempo de los consultores en esta materia tributaria es bien precario y sobre todo en estos momentos. Pero hay temas que nos ocupan compartir con nuestros amigos televidentes y los amigos que nos siguen en las redes sociales. Dentro de ello está la ley 2524 que modifique el artículo 11 de la ley 1192 sobre la responsabilidad solidaria. Me gustaría que conversemos en esta primera parte sobre este ordenamiento que impacta de manera especial a los socios y a todo el que tiene una responsabilidad de administrar. Desde el punto de vista del experto, ¿cómo ve esta modificación y cuáles son los impactos que esto tendría en las empresas, en las sociedades y sobre todo a los que tienen la responsabilidad ante la Dirección General de Impuestos Internos? Sí, gracias, Basilio. Mira, tú sabes que la transparencia se ha convertido en una norma, y yo diría que se ha puesto de moda. Después de la ley de lavado de activos, la mayoría de las empresas han entrado en un proceso primero de adecuación de sus estructuras de registro contable y después de transparencia, porque ya toda la información prácticamente está cruzada. Y yo he dicho desde hace un buen tiempo que la transparencia se ha convertido en una fortaleza para el que quiera hacer negocios en estos tiempos. O sea que es una vía expedita para hacer negocios. Obviamente las autoridades siempre andan detrás de buscar la mayor cantidad de información posible con los contribuyentes, con el objetivo siempre de recaudar más. Y esta modificación al artículo 11 del Código Tributario, precisamente esto es lo que persigue. Y persigue un alcance más allá de lo que establece el propio Código Tributario. Ya lo hemos discutido en otros escenarios, que la variación no es tan importante, más bien endurece un poquito más el tema de la responsabilidad de los socios, de los responsables solidarios de la empresa. Y esto es lo que persigue precisamente eso. Obviamente hay un tema legal, la empresa es una figura jurídica particular a la persona física, pero aquí arrastra prácticamente como en igualdad de condiciones a la empresa y al responsable solidario, no solamente con la responsabilidad legal, también con la responsabilidad económica. Y esto es lo que va a traer, Basilio, que en el caso, por ejemplo, nuestro como asesores, que también nos incluye como responsables, que nosotros tengamos un poquito más de cuidado en el tema contractual, en los temas que tienen que ver con asumir responsabilidad frente al cliente, el alcance de los encargos, y eso nos va a obligar nosotros también como profesional a tener un poquito más de cuidado. Y que la responsabilidad al final la asuma el beneficiario final directo en la empresa, en este caso el dueño o quien la empresa designe como tal. Más bien lo que persigue este cambio, desde mi punto de vista, es regularizar más y endurecer el alcance de la responsabilidad para llevar a las empresas que sean cada día más transparentes y más claras en sus operaciones. Dentro diríamos, de la distribución porcentual de recaudación de la DGI, la parte de cobranza, el cobro de deudas, tiene un porcentaje importante. Hay quienes en unas informaciones
que se han servido anda en el 15, el 20% de las recaudaciones. Y viendo esta modificación, considera que de alguna manera pues la DGI estaría apuntando de una mejor manera a garantizar el cobro efectivo de las deudas, porque si bien es cierto que la figura anterior lo que hacía, diríamos, era establecía de manera genérica quien administra, el socio, pero aquí hay diríamos, se ha delimitado un poco más. Entonces, ¿consideras tú que esto evidentemente fortalecería esa parte en la recaudación para tener de manera puntual o claramente establecido a quién es que hay que ir detrás a cobrarle? Obviamente que sí, definitivamente lo que persigue precisamente que el contribuyente cumpla de manera más oportuna, pero tú sabes que hay un debido proceso, que eso es un tema de discusión, hay un tema de prescripción tributaria, un proceso de gestión de cobro por las vías correspondientes que manda la propia ley y las regulaciones. Entonces, al final, yo entiendo que esto a va a traer consigo un incremento en el pago oportuno, porque al final ya la DGI tiene por las vías de los cruces de información, la información prácticamente al día para que los contribuyentes puedan cumplir de manera oportuna y tiene mecanismos coactivos que puede obligar a que el cliente cumpla de manera oportuna, porque el no pago, tú sabes que contrae mora, intereses y otro tipo de sanciones, pero al final, como el alcance se amplía para el cobro, todo el mundo va a empujar para que las empresas cumplan o para que los contribuyentes cumplan de manera oportuna. Obviamente la ley es por el porvenir, esta ley es reciente, la modificación que se hizo a través de una ley. Me imagino que en el porvenir todos tendremos que cuidarnos más y exigir que el contribuyente cumpla de manera más oportuna, porque la responsabilidad ahora no alcanza a todos. En el aviso que salió recientemente estableciendo la figura del responsable ante la obligación fiscal, que parece, en principio pareciera que estamos hablando de dos cosas distintas, del responsable solidario y el responsable ante la obligación del cumplimiento tributario. ¿Tú consideras que partiendo de la composición de este aviso, que esto pudiera traer, diríamos, algunas situaciones en las sociedades? Por ejemplo, tú tienes sociedades donde hay un socio que tiene un 30%, el otro tiene un 25%, el otro tiene un 20%, y evidentemente el delegar en un responsable, pudiera eso generar algún tipo si se quiere, de negociación entre los socios, porque en este caso pudiéramos estar hablando de que los tres tuvieran la responsabilidad, lo que son mayoritarios, porque pudiera ser que un socio no quiera ser el responsable de la obligación tributaria, porque estamos partiendo de ese principio, le estarían cayendo todas las responsabilidades a un solo. ¿Cómo tú lo verías? Porque como el aviso manda a que se establezca en asamblea esta responsabilidad, ¿cómo tú entiendes que deberíamos de manejar este tema de manera que sea justo y sea equitativo para quien en realidad tiene la responsabilidad? Mira, la responsabilidad solidaria siempre ha existido. O sea, yo entiendo que la administración tributaria lo que persigue es tener identificada una cabeza principal para la gestión del cobro, pero si tú te das cuenta ya, por ejemplo, cuando un accionista tiene un tema de no cumplimiento con la administración tributaria, eh, al momento de una asamblea, de un registro, de un cambio, de un aumento patrimonial, la DGI tiene la información para atraparlo, alcanzarlo en ese sentido, pero lo que tú apuntas es muy importante, porque ya para generar sociedades, la gente lo va a pensar dos veces con quién se asocia y quién va a asumir la responsabilidad
de la empresa. Yo entiendo que esa responsabilidad debiera ser compartida en la proporción de la participación de cada uno. El tema es de las decisiones. El mayor responsable es el que toma las decisiones. O sea, porque tú vas a tener un inversionista que aportó ahí en una empresa, pero que no participa prácticamente en las decisiones del día a día porque eso se delegó en uno de los accionistas, que es el gerente, el que actúa, el que firma, el que da la cara. Entonces, al final, yo entiendo que esa responsabilidad con el tema de la deuda, si hay algún tema de no pago, de no cumplimiento, debiera ser compartida en la misma proporción en que se benefician al final en los resultados de la empresa. Yo lo que veo es que esto pudiese traer que ya al momento de tú hacer una sociedad, Basilio lo va a pensar dos veces, con quién se asocia, por quién asume responsabilidad, porque al final tú vas a estar asumiendo una responsabilidad por situaciones de terceros, que aunque son tus socios, no, no eres tú el responsable directo por las acciones que ese socio tome si tú tienes una participación, en este caso pequeña, en la empresa. Eh, Escuchándote, pienso, por ejemplo, en lo que va a suceder en esta primera asamblea ordinaria que el aviso ordena para las empresas que están ya, diríamos, las empresas ordinarias, las que están en marcha. Pues en esta primera asamblea ordinaria, pues hagan, diríamos, su primer cumplimiento de este aviso. Y fíjate que en muchas sociedades los socios o algunos socios, por querer tener de alguna manera una representación de equidad ante los otros, deciden también nombrarse como gerente. O sea, una empresa, una SRL puede tener 3, 4, 5 gerentes. ¿Tú crees que esto pudiera entonces cambiar o pudiera tener diríamos, un giro de que ya tú como socio no quieras ser gerente, a menos que no sea el gerente que tiene la responsabilidad de administrar o de firmar en nombre de? ¿Cómo tú miras entonces esto a partir de esta obligación que requiere, ¿no?, el aviso de responsable ante la obligación tributaria? Bueno, yo digo que la figura del fideicomiso está muy de moda. Yo pienso que al final, y ya lo he conversado con algunos clientes que son sociedades, que a lo mejor conviene que un tercero sea el que administre y tome las decisiones, porque la verdad es que esto va a complicar la parte operacional de las empresas, porque si somos 5 gerentes, va a haber que hacer una junta para cada decisión que se vaya a tomar, para cada documento que se vaya a firmar, para cada proceso nuevo que se vaya a hacer. Entonces, yo lo que entiendo es que esto lo que podría es complicar la parte operativa gerencial de las empresas y como decía un experto en Estados Unidos, las empresas ahora ocupan más tiempo en la junta de directores trabajando el tema fiscal que manejando los temas de gestión de empresas y de negocios. Entonces, eso es lo que viene más bien a complejizar la parte operativa de las empresas y como tú apuntas, el que no reciba un beneficio, el beneficio final, obviamente que no va a querer asumir responsabilidades frente a la administración tributaria. Apunta sobre el beneficiario final. ¿Considera que todo este tema de establecer una figura de responsable solidario contraviene la figura del beneficiario final o simplemente se estaría como ratificando quién en realidad es que tiene el peso, la carga? Porque si hablamos, por ejemplo, partimos de la ley de prevención de lavado de activos, donde se establece la figura del beneficiario o los beneficiarios finales, y en este caso estamos también estableciendo figuras de responsable solidario. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos observar entonces en esas figuras? Bueno, recuerda que aquí lo que te está pidiendo la administración tributaria a quien se designe como responsable
ante la administración tributaria. Yo entiendo que podría ser un tercero. La ley no delimita que tiene que ser necesariamente el accionista mayoritario, el dueño principal. Entonces, a quien se designe. Yo me imagino entonces que si eso va a ser permitido, se pondrá de moda la contratación de personas para eso, para que asuman esa responsabilidad, porque al final en la ley de lavado es muy clara, dice hasta los que colaboren y ayuden. Aquí no, aquí es a quien se designa estatutariamente vía asamblea por el consejo de dirección de la empresa. En la ley de lavado es abierto. Todo el que participe, colabore, ayude, sea beneficiario o no del delito, es corresponsable. O sea, a nosotros de manera directa nos designa que asesoren, orienten, ayuden. No dice que necesariamente sea el beneficiario final. En este caso, yo entiendo que el responsable directo debe ser la persona quien designe la empresa como responsable ante la administración tributaria. Obviamente, por régimen de consecuencia, el accionista es responsable solidario por no solamente por las acciones ante el fisco, por todas las acciones de la empresa. La empresa es una figura y quien la representa son los dueños. Ahora, en este caso de la modificación del artículo 11, yo entiendo que se pondrá de moda designar gerentes, administradores, responsables estatutariamente ante la administración tributaria. Leonardo, cuando vemos la figura y nos trasladamos a lo que es el componente de una asamblea, por ejemplo, fíjate que siempre en una asamblea siempre se le da poderes a una figura dentro del grupo, ¿no? Y, y diríamos que lo que vemos es como una especie de continuidad de aquellas decisiones, porque a menos que no se establezca lo que tú planteas, que tú designes, por ejemplo, a un gerente responsable de comprometer a la empresa, es decir, de hacer préstamo, de firmar en nombre y entonces por el otro lado esté designando a una figura responsable del cumplimiento fiscal. O sea, pareciera que pudiera darse esa, diríamos, esa composición nueva, o pudiera entonces estar, diríamos, estableciendo en la obligación fiscal una continuidad de la figura, porque de hecho si tú haces lectura del aviso, el aviso dice que si tú en la asamblea ordinaria no lo establece de oficio, la DGI entonces lo va a establecer a través del socio mayoritario. Pero si lo establece, obviamente por mandato del consejo de administración de la empresa o del consejo de accionistas, y esa persona acepta ese mandato vía asamblea o estatutariamente, obviamente que entonces la administración tributaria debe de asumir que ese es el responsable solidario. Imagínate que ese responsable solidario sea una persona insolvente, que tú sabes lo creativos que somos los dominicanos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, yo lo que entiendo es que de manera directa los responsables deberían ser los beneficiarios finales, los designados como tal, estatutariamente, que son los que van a recibir el beneficio. O sea, el mandato que tú dices a un gerente, a un administrador, para que tome decisiones administrativas, pero en ningún caso que responda con sus bienes sobre esas decisiones. O sea, es un tema como un poquito complejo y nadie va a querer asumir esa responsabilidad. Obviamente, estatutariamente hay que designar un gerente o un responsable obligatoriamente. Ahora, con el aviso, la DGI te está diciendo, dime en tu próxima asamblea quién va a ser el responsable por los próximos 2 años, por los próximos 4 o 6, dependiendo del tiempo que se establezca en los estatutos. Entonces, es un poquito como
como complejo y me imagino que ahí los abogados, que son los expertos en esta materia, nosotros nos estamos atreviendo a tratar el tema desde el punto de vista del efecto que pudiese tener con el contribuyente, pero en materia legal, yo me imagino que habrá algún párrafo, algún artículo en la asamblea o en el estatuto, una resolución que diga que ante la administración tributaria somos todos responsables, los dueños en igualdad de participación. Yo me imagino que eso vendrá y habrá que hacer modificaciones en las estructuras de las asambleas. Yo entiendo que por ahí es que va a venir la cosa, porque yo no creo que nadie esté en disposición de asumir de manera directa una responsabilidad de otro quien es el beneficiario final de los beneficios o los resultados de esa empresa. Me imagino que habrá, por orden de prioridad, porque no es que te van a marchar. La empresa primero responde con sus activos. Si la empresa no tiene capacidad para responder con sus activos, entonces responderán los accionistas, los dueños, los socios o los responsables directos designados por asamblea. No veo que sea muy diferente a lo que tenemos en la actualidad. Lo único que me imagino es que lo nuevo deberá reducir los tiempos de responder ante las responsabilidades en la administración tributaria. Justamente a ese punto quería llegar. Fíjate que tú sabes que aquí tenemos y nos ha tocado y nos toca asesorar importantes grupos de empresas y empresas de buen tamaño. Y, por ejemplo, esas empresas tienen gerentes de impuestos o gerentes en el área financiera y será difícil para un gerente primero negarse a, ¿verdad?, atender una solicitud del consejo de que sea responsable solidario, pero también será muy difícil para el gerente aceptar esa responsabilidad por lo que tú planteas, porque ni siquiera los hijos de los bisnietos pagarían una consecuencia fiscal en el caso de que no solamente por un tema de evasión o algo parecido, sino que pudiera haber una fiscalización, una determinación donde la DGI tenga criterios distintos y pueda determinar deudas que sean impagables por ese responsable, a menos que la empresa solidariamente no responda diríamos, en consecuencia. ¿Cómo tú verías ese nuevo escenario que se pudiera presentar y cuál sería la recomendación para esos gerentes que no son socios, simplemente son parte del staff de los empleados? Habría que mirar el tema constitucional ahí. No sé si pudiese obligarse a alguien a asumir una responsabilidad de la que no es beneficiario. No sé, habría que hablar con los abogados constitucionalistas. No sé qué versa la Constitución en ese sentido, pero yo creo como el tema laboral. El tema laboral, el empleado, eh, haciendo un símil, ni siquiera él mismo tiene derecho a renunciar a su derecho. O sea, yo pudiese firmar como subalterno y aceptar una responsabilidad, pero que yo me imagino que ante un tribunal o una instancia fuera de la jurisdicción, fuera de la jurisdicción fiscal, fuera de la administración, eso podría ser un tema de discusión. Y ahí tendríamos que entrar entonces con los expertos legales, pero yo entiendo que pudiese tener cierto asidero de que, bueno, yo firmé eso, pero al final yo no soy beneficiario de los resultados. Entonces, obligarme a pagar eso, como que no sé si habría un tema ahí de principio jurídico. La modificación del artículo 11 y algunas recomendaciones para los clientes y los amigos que nos desempeñamos en este mundo de la consultoría fiscal. Bueno, todos estamos ahora mismo estudiando y mirando este tema. Yo lo que podría aconsejarle a nuestro colega es que se reúnan con su departamento legal
con los abogados de sus empresas, no asumir esa responsabilidad nosotros solos. De hecho, nosotros no somos abogados, no somos los abogados de la empresa, es un tema legal, netamente legal, de responsabilidad legal, y los dueños de las empresas, si pudiese haber alguna brecha legal en el que se pudiera establecer que cada quien es responsable en la medida de su participación, eso sería una salida. Habría que ver si la administración tributaria aceptaría esa modalidad, porque ella está pidiendo, dime quién es, pero dime quién es, no es uno solo, dime quién es, podrían ser 3, 4, 5 ante la administración. Y me imagino que una asamblea especial para ser depositada en vista del aviso que ya ha publicado la DGI podría ayudar. Entonces, es un tema que lo estamos mirando, lo estamos discutiendo, y yo entiendo que al final las empresas, los capitales, los inversionistas buscarán la mejor forma de protegerse. Y nosotros como profesionales, como asesores fiscales, somos simplemente orientadores, que es lo que estamos haciendo en este programa, pero al final la decisión de aceptar, de designar o no a un responsable, yo entiendo que ya es de la propia empresa, de su consejo de dirección, de los accionistas y la persona que esté en la disposición de aceptar ese mandato y esa responsabilidad ante el administrador tributario. Por aceptar nuestra invitación, así que te seguiremos invitando para hablar de otro tema de interés. Nos vamos arriba y seguimos con Portafolio Económico.